Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren de maravilla. Es un placer saludarles. Quienes hablan, Jonathan Rodríguez, pero mis amigos me dicen Johnny. No hay problema, como gusten llamarme. Es un placer estar con ustedes, como dije. Bienvenidos a nuestro espacio de Iglesia El Sembrador. Vamos a examinar el día de hoy el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Marcos. El mensaje lo he titulado tal como está en el versículo, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un tema por demás interesante, de verdad. Les invito a que se queden con nosotros y nos acompañen y disfruten de este rico banquete que es la palabra de Dios. Siempre es un placer y un deleite disfrutar de la palabra de Dios. Así que bueno, el Evangelio según San Marcos, a manera de introducción, es el libro más pequeño de su clase. Como saben, el Nuevo Testamento consta de 4 libros que narran y describen la vida de Jesús. Nacimiento, bueno, no todos narran el nacimiento, pero la idea es su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. En eso coinciden los 4. Y hay un libro adicional que también se considera como narrativo, que es el libro de los Hechos. Pero de los que tratan principalmente de la vida de Jesús son solamente 4. De entre ellos está el Evangelio de Marcos. Este es el Evangelio más pequeño, como dije, y consta solamente de 16 capítulos. Además de haber sido el primero en ser escrito, probablemente alrededor del año 70. Algunos dicen que puede ser desde el año 65 hasta el 71, más o menos. Pero en esto coinciden la mayoría de que fue el primero en ser redactado. El gran comentarista puritano Matthew Henry, que vivió en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, escribe la siguiente reseña de este libro. Dice que Marcos era un hijo de una hermana de Bernabé, que se puede observar en Colosenses 4:10, y que en Hechos 12:12 muestra que era hijo de María, o sea que el nombre de la hermana de Bernabé era María, una mujer piadosa de Jerusalén, en cuya casa se reunían los apóstoles y los primeros cristianos. Se supone que el evangelista se convirtió por testimonio del apóstol Pedro, según la tradición, porque lo trata como hijo suyo. Vean 1 de Pedro 5:13. Así pues, Marcos estaba muy unido a los seguidores de nuestro Señor, si es que él mismo no era considerado como uno del grupo. Marcos escribió en Roma. Algunos suponen que el apóstol Pedro le dictaba, aunque el testimonio general dice que, habiendo predicado el apóstol allá en Roma, Marcos, que era el compañero del apóstol y que comprendía claramente lo que predicó él, tuvo el deseo de poner por escrito los detalles. Fin de la cita. Según la mayoría de los eruditos, el libro muestra principalmente una faceta de Cristo Jesús que no se nota con la misma claridad en los demás, a saber, su condición de siervo. Esto mismo sucede con Mateo, Lucas y Juan, en donde se puede observar que exaltan una particularidad o una cualidad o característica de Cristo. Por ejemplo, Mateo expone más nítidamente a Jesús como rey, Lucas habla más acerca de él como hombre, mientras que Juan lo muestra más como Dios. Si bien es cierto que en todos los 4 escritos se exponen claramente no solo estas 4 facetas del Señor, sino todos sus atributos, las antes mencionadas sobresalen de las demás. Por eso es que se atreven a afirmar los estudiosos que cada libro nos presenta una faceta del Señor Jesús, ¿verdad? Es parte de la impresión que el Espíritu Santo hizo en cada autor para darnos hoy en día una perspectiva más completa de su relato, aunque, como dijo el apóstol Juan, Jesús mismo también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 21:25. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Asimismo, Marcos da una descripción que carece de muchos detalles personales acerca de Jesús. No expone, por ejemplo, su nacimiento ni habla acerca de su genealogía. No invierte mucho tiempo en nada de ello, pues es como si pareciera, por decirlo de alguna manera, como apurado para ir directo a la descripción del ministerio, obra, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, son pocas las enseñanzas doctrinales que se pueden ver a través de este precioso libro.
No significa que no sean ricas en contenido ni que no sean muchas, al contrario, son suficientes como para nutrir nuestra alma, pero él va directo. Es una descripción muy mm, concisa, por así decirlo, ¿no? Am, y pese a la brevedad de su narración, la riqueza de su contenido es realmente exquisita. Es un, es un manjar para el alma sedienta, para un espíritu que está sediento y hambriento de la palabra de Dios. De verdad va a encontrar en este libro de Marcos un bálsamo, un alimento, verdadera comida y verdadera bebida. El autor comienza con una introducción monumental a su escrito, expresado en esta simple frase de 9 palabras. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Este pequeño y sencillo enunciado contiene la más asombrosa verdad de todo el universo. Me atrevo a sostener y afirmar esto, y por la que el mundo entero podría ser transformado. Es la verdad central de toda la Biblia y ha sido la razón de vivir de innumerables hombres en toda la historia, la que millones han defendido y proclamado con su propia vida hasta el punto de morir por ella. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, en la Biblia se encuentran algunos términos que con frecuencia parecen insignificantes, pero que tienen un significado de verdad muy profundo, además de poderoso y revelador. Este es precisamente el caso de la palabra evangelio. A ver, etimológicamente se puede definir simplemente como buenas noticias o como buena noticia. Pero esto, aunque es el primer resultado que se encuentra en una investigación rápida en un diccionario o en la red, en una consulta, perdón, es apenas el comienzo de su verdadero significado, pues sus implicaciones son realmente sorprendentes. Y es precisamente por ello que el día de hoy se verá con cierta brevedad el significado que la Biblia da respecto a este glorioso mensaje. Bien, comencemos. Como primer punto vamos a ver que el Evangelio se trata de salvación. ¿Cómo sabemos esto? El mismo texto de Marcos 1:1 nos revela precisamente que se trata de salvación. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? A ver, ¿cómo obtenemos esta deducción o esta conclusión a partir de una lectura rápida del versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos concluir que se trata de salvación? Bueno, porque se trata de Jesús el Cristo. El nombre Jesús significa Salvador, como lo podemos observar en Mateo 1, versículos del 18 al 21. Dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposo se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el nombre Jesús significa Salvador. Y este precioso pasaje nos muestra la misión de Jesús al venir a este mundo como un hombre, aunque realmente y de verdad siendo igual a Dios, fue la de salvar a su pueblo de sus pecados. Esa fue su consigna, esa fue su misión. No vino para salvar a su pueblo de la pobreza o de la opresión o de cualquier otra cosa. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados cometidos, así como también del pecado en sí mismo que está presente en su naturaleza caída. A ver, me voy a regresar unos momentos para decir que Jesús vino como hombre aunque siendo igual a Dios. El mismo pasaje de Mateo capítulo 1, a partir del versículo 22, nos muestra que la antigua profecía descrita por el profeta Isaías decía que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y que se llamaría su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros.
¿Cómo es posible que la Biblia haya hecho un presagio del nacimiento de Cristo Jesús y haya anunciado que su nombre iba a ser Emanuel, pero el ángel viene y se le aparece a José en sueños y le dice que no, su nombre no va a ser Emanuel, sino Jesús? Y de hecho cita aquel versículo de Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra la misión de Jesús, que es ser el Salvador, mientras que Emanuel nos muestra su naturaleza, Dios con nosotros. De ahí que no haya ninguna contradicción, sino que ambos presentan un complemento uno del otro. A ver, dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados cometidos, pero también del pecado en sí que mora en su propia naturaleza. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo lo siguiente: este es, refiriéndose a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo vino para ser el que quita el pecado del mundo y para salvar a su pueblo de sus pecados. Se puede ver de manera clara en ambos pasajes si los vemos juntos. Más aún, Cristo Jesús vino a salvar a su pueblo específicamente del pecado. Pero ¿qué efectos tiene el pecado? Culpa, tiene poder y tiene condenación. Entonces, cuando la palabra de Dios nos muestra que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados o que quita el pecado, en realidad también tiene que ver con la culpa. Quita la culpa, quita el poder y quita la condenación del pecado, que son tres de sus características o cualidades, ¿no?, que tiene el pecado. El Señor Jesucristo vino a salvarnos de la culpa del pecado. Muy importante. Después de la desobediencia de Adán y de Eva, aquella que hicieron a la palabra directa de Dios, ellos sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Según la versión Nueva Traducción Viviente, en Génesis 3:7, describe o utiliza la palabra vergüenza para describir esta sensación. Si bien es cierto que ellos se avergonzaron por su desnudez, la razón principal de esa terrible sensación es la culpa por el pecado cometido, no tanto porque se dieron cuenta de que no traían ropa y se descubrieron sus partes íntimas. No, eso no es la vergüenza a la que se refiere la Biblia. Se refiere específicamente a la sensación de culpa por el pecado cometido. El mismo relato de Génesis nos dice que cuando Dios se acercó a ellos más tarde tuvieron miedo, versículo 10 del capítulo 3. ¿Por qué? Porque el pecado trae vergüenza y temor al corazón del hombre y no puede estar delante de Dios con la cabeza en alto frente a Él. Dios es un Dios sumamente justo y sumamente santo. El pecado nos trae vergüenza y no podríamos verlo a los ojos si es que Él estuviera frente a frente con nosotros. No lo podríamos ver simplemente porque se descubrirían nuestros más íntimos pensamientos. Es parecido al momento en que se descubre a un joven viendo pornografía en su teléfono, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que siente este joven cuando es descubierto? ¿O qué siente el niño cuando de pronto sus padres se dan cuenta de que él robó el dinero que estaba en la billetera de uno de ellos? ¿Qué sentiría? O cuando la jovencita es sorprendida con su novio desvestida en el coche por su familia. O por la policía, que también se han dado los casos, ¿no? O peor aún, cuando un cónyuge se da cuenta de que su pareja lo descubre en una aventura siéndole infiel. ¿Qué sentimos en ese momento? Vergüenza. A menos que seamos unos descarados y unos malvados y lo hayamos hecho plenamente conscientes de eso y que lo hayamos hecho a propósito, la sensación es muy dura. El sentimiento de culpa y vergüenza es inmenso, ¿no es así? Con todo, eso no es nada cuando se le compara a la confrontación que un hombre puede tener con Dios acerca de su propio pecado. En ese instante se entiende de verdad el significado de vergüenza y es la sensación más horrenda que puede existir. Decían los antiguos teólogos que es como tener un pequeño sorbo de las miserias del infierno cuando Dios revela al hombre lo vergonzoso de su propio pecado.
Eso es lo que nosotros denominamos la convicción de pecado. Es ahí donde nace el verdadero arrepentimiento, que a su vez nos lleva a recibir el perdón inmerecido de Dios. La gracia de Dios la valoramos y la atesoramos cuando entendemos la monstruosidad del pecado. Y cuando eso sucede, entendemos que el Cordero de Dios ha quitado la culpa de nuestro pecado, como bien lo expresó el señor Spurgeon en un comentario sobre Salmos 32:1, y cito: un perdón de la transgresión pleno, instantáneo, irreversible, vuelve el infierno del pobre pecador en un cielo y le convierte de heredero de ira en participante de bendición. La palabra traducida por perdón en el original es como quitar, así como una carga que es quitada o una barrera que es eliminada. Fin de la cita. Jesús da este alivio a todo aquel que pide perdón, pues Él es quien quita realmente la culpa del pecado. ¿Alguien se ha sentido culpable por un pecado cometido y siente que no puede sentirse limpio? Dios quita el pecado, la culpa completamente, porque su perdón, por la grandeza de su perdón, por la grandeza de su perdón. Es impresionante, de verdad. Él, cuando tenemos la mirada hacia el suelo, destrozados estamos a veces, Él viene como si nos tomara de la barbilla y quita las lágrimas de nuestros ojos y nos hace levantar la mirada. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, como dice el Salmo. ¿No es cierto? Es hermoso, es hermoso. Pero esto no es todo. La Biblia dice que el pecado es más que solo una falla, un error o un tropiezo. El pecado es un veneno mortal que está arraigado en lo íntimo del corazón y nadie es capaz de escapar de su influencia, ni mucho menos de sus efectos. El Señor Jesucristo dijo: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Y dado que todos hemos pecado delante de Dios y por lo tanto estamos destituidos de su gloria, vean Romanos 3:23, esclavizados bajo su poder, a menos, claro, que alguien nos libere. Ese alguien es Jesús, quien nos salva de la esclavitud del pecado. Todos estamos enemistados con Dios y por lo tanto esclavizados bajo el poder del pecado. Eso está claro, a menos que alguien, este es Jesús, nos libre de su poder. Vean por favor en Juan 8:36, dice el Señor Jesucristo: así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. No solo cubre la multitud de nuestros pecados cometidos como si pusiera una sábana sobre nuestros pecados, sino también nos libera de la maligna fuerza del pecado que nos mantenía atrapados a su merced. Todo aquel que venga a Cristo Jesús puede ser libre y libre de verdad. La persona alcohólica o drogadicta puede ser liberada para ser una persona sobria y responsable por medio de él. De la misma manera sucede con el que miente, con la persona que miente, y Dios la transforma en una persona confiable y veraz. O la persona que roba y Dios la convierte en trabajadora y honesta. Todo debido a la gloriosa obra de Cristo en el interior de cada uno, liberándonos del poder del pecado. Si cometiéramos un solo pecado, nos convertiríamos en esclavos. Esclavos al adulterio, esclavos a la pornografía, esclavos al sexo ilícito, esclavos a 1,000,000 de cosas, a las deudas, un montón de cosas. Pero cuando Él nos libera, nosotros podemos ser libres de verdad, porque Él nos transforma desde adentro hacia afuera. Cualquiera, sin importar quién sea, ni la edad que tenga o lo que haya hecho, en Cristo Jesús puede ser libre.
Yo no sé qué haya hecho usted, señora, yo no sé qué haya hecho usted, señor, no sé tú, joven, tú, niño, tú, señorita, no sé qué hayas hecho, pero yo te puedo asegurar que si vienes a Cristo Jesús, tú, o usted, señor, o usted, señora, o usted, abuelita, pueden tener un nuevo comienzo. Él puede hacer que todo se ha hecho nuevo otra vez. ¿No es esto maravilloso? El que ha visto una vez el pecado en toda su horrible deformidad puede apreciar la felicidad de no tener que verlo más. Comentario del señor Spurgeon sobre el Salmos 32:1. El ser libre de la esclavitud del pecado es algo que Jesús vino a hacer por su pueblo a través de su sacrificio en la cruz. Por último, queda solo mostrar que la obra de Cristo Jesús en la salvación de los suyos es la condenación del pecado. La obra de Cristo en la salvación de los suyos también tiene que ver con la condenación del pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 nos dice que el alma que pecare, esa va a morir. Romanos 6:23 afirma que la paga del pecado es muerte. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con ese término morir? No se trata de la muerte física solamente, porque eso significaría que después de haber cometido nuestro primer pecado, nosotros tuvimos que haber muerto en ese mismo instante. La muerte del cuerpo es apenas la superficie de las consecuencias del pecado. La idea bíblica al respecto es mucho más que solo esto. El Señor Jesucristo explica este punto de la siguiente manera. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Mateo 18, versículos 8 y 9. Las consecuencias del pecado entonces son la condenación eterna en el infierno. Este sitio es un lugar de tormento interminable, un fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pueden ver esta idea en Marcos 9, versículos 43 al 44. Y es precisamente de este lugar que Cristo Jesús vino a salvar a los suyos. Este lugar lo merecemos todos. Esto es una exigencia de la justicia de Dios para ser satisfecha. Dios tiene que juzgar el pecado. Y la paga del pecado es muerte, una muerte eterna. Una muerte eterna. Vean en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Pueden ver el propósito de Dios? De que no quiere condenar, quiere librarnos, quiere salvarnos de la condenación que está por venir, de la condenación inminente que nuestros pecados le están demandando a la justicia divina. Mi propio pecado está clamando a la justicia de Dios, que tiene que ser pagada la deuda. Yo he pecado, usted ha pecado. No pueden engañarse y fingir que no lo han hecho o que no han fallado delante de Dios. Pueden esconderse ahorita, pero eso sería una necedad, porque Dios va a sacar todo lo que había oculto en nuestro corazón y va a juzgarnos según su justicia. Y no tendremos un abogado suficientemente hábil como para defendernos en aquella ocasión. El abogado está ahorita llamando a la puerta de nuestro corazón, que es el Señor Jesucristo. Y mientras vivamos y nos arrepintamos y vengamos a Él, tenemos salvación de esta condenación a la que hacemos mención. La vida eterna y el reino de los cielos, o el reino de Dios, como se dice en la Biblia, es la recompensa de aquellos a los cuales Jesús vino a rescatar. Es el mismo lugar
de su propia morada, un privilegio otorgado de manera inmerecida y gratuita a aquellos que por la fe se arrepienten de sus pecados y reciben el perdón de los mismos. No se turbe su corazón, dice el Señor. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les habría dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Jesús vino a salvar a su pueblo para darles un lugar a su lado para siempre. ¿Pueden creer esto? Experimentando un gozo que no se puede describir con palabras, uno que es glorioso y que nada ni nadie nos lo puede quitar jamás, en donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni pesar, ni enfermedad, ni maldad, ni muerte. Se trata de la misma morada del Dios Altísimo, quien habita en luz inaccesible y en inmortalidad sin igual, sin par. Y eso, queridos amigos, es lo que el Señor Jesús vino a hacer por su pueblo al salvarlos de la condenación del pecado. ¡Wow! Esto es impresionante. Y toda esta verdad está contenida en el versículo de Marcos 1:1. ¿Pueden creerlo? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que significa el Evangelio de Jesucristo. La segunda parte del sermón tiene que ver con los efectos del Evangelio. El Evangelio cambia la vida de los que lo reciben. Es imposible que una persona expuesta al glorioso Evangelio del Dios bendito permanezca en la misma condición en la que está. Si bien es cierto que Cristo ha venido a ser autor de eterna salvación para sus escogidos, dicha vida sobrenatural les es dada a ellos mientras aún están sobre esta tierra. A nosotros que creemos en Cristo, nos es concedida la vida espiritual desde que estamos aquí. Esto significa que no se necesita esperar hasta la muerte o el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra por nosotros para poderla disfrutar, sino que su divina influencia, desde el mismo momento que nos arrepentimos y creemos en Él, inunda todo nuestro ser desde el momento en que nos entregamos a Él. En ese instante, esto es precisamente lo que se conoce como la conversión. Es un término que utilizamos o solemos utilizar para definir este proceso de transformación interna, la cual no es otra cosa que, primero, una restauración de una relación rota con el Dios vivo a una de hijo suyo. Nosotros que estábamos lejos, apartados de Él, Él nos hace cercanos, nos convierte en su propio pueblo. Pero no nada más eso, también implica una transformación total de un hombre esclavo al pecado, ahora en un servidor de la rectitud celestial, de la justicia divina, que vive de acuerdo a sus lineamientos y estatutos y crece también en conocimiento de Dios para una vida de santificación. ¿Qué es santificación? Una vida semejante a la del Señor Jesucristo. Después de venir a los pies de Jesús, de Cristo Jesús, todo hombre se da cuenta qué tan mal estaba antes de conocerlo. Por ejemplo, Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Romanos 2, versículos del 1 al 3, afirma que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra naturaleza humana, caída y corrupta, y éramos por naturaleza hijos u objetos de ira, lo mismo que los demás. Eso lo entendemos más cuando estamos cerca de Jesús. Primero sabemos que el pecado es grave y que estábamos enemistados con Él y que estábamos perdidos sin Él, etc. Pero cuando lo conocemos y nuestros ojos son completamente abiertos, nuestra mente es completamente limpia y nuestro corazón renovado, entonces comprendemos muchísimo mejor la condición tan terrible en la que estábamos. Pero Dios,
quien es rico en misericordia, Él cambió esa condición y nos restauró para que estuviésemos cerca, aun cuando estábamos lejos. Pueden ver esta idea en Efesios 2, capítulo 2, versículo 13. Nos dio vida de entre los muertos, Efesios 2, del 4 al 5, y nos convirtió en hijos, Gálatas 4, 7. Ya no somos enemigos, sino hijos. Ya no estamos lejos, sino cerca. Ya no estamos muertos, sino vivos. A esto es a lo que la Biblia menciona como restauración. O es a lo que nosotros entendemos como una vida restaurada por completo. Aunado a esto, el Dios de los cielos también ha transformado nuestra naturaleza para ahora estar capacitados para sus propósitos. Segunda de Corintios 5:17 nos muestra que, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es hecho nuevo. Más aún, esta nueva creación es una obra maestra, una que nos capacita para buenas obras, en justicia y santidad de la verdad. El resultado, en integridad en una persona a semejanza de Jesús. Este es el fruto o el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que se muestra en 9 diferentes aspectos de la vida de una persona, como lo muestra Gálatas 5 del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es más que solo un cambio de conducta y de hábitos. Se trata de un cambio de naturaleza profundo. Es una transformación completa, perfecta. Una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva voluntad. No es nada más cambiar de hábitos. Eso no sirve. Es incompleto. Personas pueden hacer eso y no necesariamente Dios puede estar con ellos. Es proponerse hacer cosas externas, pero siempre serán insuficientes, porque la transformación, amigos, es un milagro de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Si una persona es restaurada para tener una posición correcta delante de Dios y transformada para tener nuevos deseos y una nueva capacidad para obrar el bien, lo que sigue es la obediencia práctica de los mandamientos que la palabra de Dios establece. Este es el elemento que puede probar la veracidad o la autenticidad de la afirmación que pudiera hacer alguien al respecto de su encuentro con Dios, entre comillas. Si no tiene una vida congruente con los mandamientos de Dios en la vida diaria, entonces la profesión que cualquiera haga respecto a su fe o sus convicciones o su religión no tiene valor alguno y no es más que una farsa que le llevará a la perdición si no se da cuenta de ello. Obviamente, ¿va? Es un peligro mortal asegurar que estamos bien delante de Dios y nosotros no guardamos sus mandamientos. El Señor Jesucristo afirma: si me aman, guarden mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Es una evidencia inconfundible de la auténtica fe. Cuando una persona es salvada por el Señor Jesucristo, su vida da evidencia inconfundible e irrefutable de la veracidad de la misma, puesto que está experimentando la santificación de Dios en su diario caminar. Es lo que nosotros denominamos como una vida de santidad. Es por ello que en Romanos 6, versículos 20 al 22, el apóstol Pablo escribió: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron de esto? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido libertados o liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna.
Porque el resultado de la salvación es la santificación y el fin de la vida, de todo eso es la vida eterna. Una persona carente de santidad, que no refleja el carácter único y sagrado de Dios en su vida cotidiana, no puede afirmar que ha sido salvada por Jesús. Pues Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Es por esa razón que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Vean Hebreos 12:14. Pero aquellos que el Señor salva de verdad, ellos experimentarán la santificación del Espíritu diariamente, por cuanto es esto lo que siempre tuvo el Señor en mente cuando murió por los suyos. Nosotros, que fuimos salvos de verdad por el Señor Jesucristo, podemos vivir de manera diferente y este fue siempre su plan. Cada latigazo, cada sufrimiento que aguantó, cada gota que derramó en la cruz, tenía como objetivo salvar a su pueblo de sus pecados y que su pueblo viviera diferente, que se pareciera a Él y que lo amara a Él. Así lo establecía la antigua promesa. En Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Dios hablando: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un nuevo corazón y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Esta promesa se vino a cumplir con el Señor Jesucristo, pues todos aquellos que vienen a Él les da un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra y pone uno de carne, y pone dentro de nosotros su Espíritu Santo para que podamos guardar sus mandamientos. Nos capacita desde adentro y nosotros podemos vivirlo hacia afuera. Es una realidad. Es una realidad. No es algo que vamos a esperar a vivir en el cielo. Lo vamos a completar en el cielo. Va a ser una vida totalmente alejada de pecado allá. Pero podemos empezar aquí, siendo libres de nuestra maldad, día con día, poco a poco, poco a poco. Dios no ha permitido que el mundo le reconozca por medio de la denominada sabiduría o del gran conocimiento, sino que dispuso salvar a todos los que creen en Él por lo que se denomina la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21. Este hermoso mensaje, el evangelio, el glorioso evangelio del Dios bendito, el evangelio de la gloria de Cristo, ciertamente es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Vean 1 Corintios 1:18. Es una lástima que muchos se perderán para siempre porque rehusaron rendir sus pobres e insignificantes vidas ante las maravillas y las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Simple y sencillamente porque no quisieron creer en el sencillo mensaje, en el simple mensaje del Evangelio, prefiriendo la miseria antes que el tesoro que Él representa. No es tanto lo que Él nos pueda dar, amigos, es lo que Él vale. El Evangelio no es un don de vida eterna en el cielo alejada de Él. Si ustedes quitan a Dios del cielo, yo no lo quiero, no me interesa. El cielo es el cielo porque está ahí Cristo Jesús. Y vale porque Él está ahí. No son los premios que me pueda dar, es Él, es Él. Y cuando lo entendemos así, amigos, el Evangelio que se trata de Cristo Jesús, todo cambia. Pero también nos muestra qué tormentos sufrirán todos aquellos que le dieron la espalda a aquel que era el único camino
la única verdad y la única vida por servir a sus propios placeres y deleites temporales. ¿Qué tanto placer te causa la pornografía? ¿Cuánto tiempo? Y cambias eso, amigo, por las glorias eternas. ¿Qué tanto placer te causa mentir, robar, la droga, el alcohol, el adulterio? ¿Cuántas cosas? ¿Sabes cuánto? Unos cuantos minutos, horas. Y lo cambias, esa miseria que te ofrece el mundo, y le das la espalda a Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser eso? No menosprecien a Cristo, no menospreciemos a Cristo. Hacerlo es peor que la muerte misma, porque quien estamos dándole la espalda es al Hijo del Dios viviente. Cualquier hombre podría tener excusas por no confiar en algún médico, un político o cualquier pensador. Pues al final de cuentas son hombres que fallan, hombres débiles, por muy respetados que pudieran ser. Pero endurecer el corazón ante el eterno Rey de Reyes, inmortal, soberano y dueño de todo lo que existe, a Cristo Jesús, eso es una necedad. Y es como cavar nuestra propia tumba. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo en este momento tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios caerá sobre él. La ira de Dios o la vida eterna. Solo dos caminos, solo dos opciones. ¿Puede comprender usted, señor, tú joven, tú niño que me escuchas? ¿Puedes entender la gravedad y la solemnidad de esta afirmación? ¿Se trata de un deleite eterno o de un tormento perpetuo? No hay lugar intermedio. No hay lugar intermedio. Que Dios te conceda, querido amigo, querida amiga, escuchar no lo que yo dije, lo que Él dijo, su palabra, su mensaje, y poder creer en el Evangelio precioso y bendito de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue un placer estar contigo. Gracias por estar aquí acompañándonos. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu precioso mensaje. Gracias porque cambia vidas. Y gracias porque por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús, tú nos aceptas como tus hijos. Perdónanos, cámbianos, transfórmanos. Danos a tu Espíritu Santo. No nos dejes así como estamos. Líbranos de todo mal. Guárdanos de toda tentación. Ya no queremos andar perdidos sin ti. Queremos conocerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.